A continuación, les voy a compartir con ustedes otro texto de Jaime Bailey, recientemente publicado, titulado Pobres mis suegras. En este texto, cada una de las suegras que él tiene o ha tenido se va a convertir en una especie de personaje tragicómico, más todavía porque no todas han sido suegras oficiales o no todas saben que realmente han sido suegras. Am, Dado que en muchas ocasiones pasa que, bueno, uno ha salido con algunas chicas y la familia no sabe en qué plan ha salido con las chicas. O de repente la misma familia no sabe que la chica tenía una pareja, ¿no? A mí me ha pasado eso. Entonces, un poquito podemos adelantar de lo que se va a tratar ese texto a partir de ese tipo de situaciones que creo yo nos han ocurrido a varios, incluyéndome a mí. Así que voy a leer el texto y luego hago un pequeño análisis del mismo en cuanto a fondo y forma. Empieza así. Los dioses traviesos que hicieron de mi vida un guión humorístico me han adjudicado un total de 5 suegras oficiales y un número impreciso de suegras oficiosas, extraoficiales. Las oficiales sabían que yo estaba en amores con alguien de su prole o descendencia y habían quedado atrapadas en la impredecible telaraña de mis deseos. Las extraoficiales no lo sabían y pensaban ingenuamente que yo era un buen amigo de la familia. Mal informadas, engañadas, esas suegras extraoficiales no reconocidas se creían mis tías de cariño y me trataban como si fuera un sobrino, sin advertir que yo había penetrado en sus familias siguiendo las apetencias que me dictaba la región calenturienta al sur del ombligo. Ninguna mujer ha nacido condenada a ser mi suegra. Nadie sueña con ese baldón. Nadie merece esa desdicha. Pero el destino es la autoritaria regenta de un burdel que decide quién se enreda con quién, o el barman que reparte los tragos con suerte desigual, o el árbitro que nos saca tarjetas rojas cuando merecíamos amarillas. El azar, ese viento caprichoso, castigó a mis suegras, se ensañó con ellas, las despeinó y desarregló y dejó peor de lo que ya estaban antes de conocerme. Pobres mis suegras, ya es tarde para disculparme. Mis primeras suegras me veían con estupor, hablando babas políticas espesas en la televisión. Naturalmente, querían alejar a sus hijas de mí. Creían que yo quería ser político y después presidente y finalmente expresidente en el exilio porque esa era la información que yo les había suministrado entre tés y biscotelas. La primera de mis suegras, renuente, fue la madre de Ana y al año siguiente rebajé al deshonor de mi suegra a la madre de Micaela. El pequeño detalle es que Ana y Micaela eran primas hermanas. Yo las quería mucho a las dos. Ellas no se querían tanto entre sí, tal vez porque competían para ver cuál era más atractiva. Flaca, linda, hecha de pura miel. Ana no tenía la menor curiosidad de verme desnudo y yo tampoco insistía en quitarle la ropa, así que nuestros encuentros eran fogosamente intelectuales y yo le hablaba de política, de mi plan de gobierno, de cómo conquistaríamos el poder corriendo por la derecha, y ella, si acaso, se derretía un poco y me escuchaba extasiada. Su madre, hermana de la madre de Micaela, pensaba que yo era un baboso envanecido y por supuesto tenía razón, pero como yo era de derechas y ella también, me lo perdonaba. Cuando rezábamos juntos en misa y luego comulgábamos contritos, acababa queriéndome. Si bien era formalmente mi suegra, o así la percibía yo, no corría demasiados riesgos de que yo la hiciera abuela, puesto que su hija Ana y yo
Nos pasábamos, no pasábamos de darnos unos besos castos, católicos, comedidos. Después me enamoré de Micaela, rica pipipiola en los juegos del deseo, pimpollo rosado por abrir, y cambié de suegra, una circunstancia que jugó a mi favor. Ahora pienso que Micaela no se enamoró de mí, sino que se compadeció de mí, se enterneció de mí, porque vino a descubrir algo que Ana y mi primera suegra ignoraban, que yo, el chico famoso de la televisión, el periodista hablantín, llevaba una doble vida, y en mi existencia no pública, ni tan siquiera privada, sino rigurosamente clandestina o más bien secreta, me permitía ciertas fantasías, ciertos desafueros, ciertas transgresiones. La madre de Micaela, mi segunda suegra, era una empresaria textil y vendía sus prendas a los Estados Unidos. Era lista y emprendedora, amaba a los gatos, apreciaba la música y los libros. Nos invitaba a Nueva York durante sus ferias de ropa y por supuesto no perdía el tiempo rezando conmigo. Sin embargo, veía con alarma mi futuro. Alguna vez, caminando con ella y su hija en Nueva York, me preguntó a qué me ropa. ¿Se puede saber de qué vas a vivir si dejas la universidad? Yo le había confesado que me aburría estudiando leyes. De la televisión, le dije a la defensiva. Mi suegra, segura, sonrió con malicia y me dijo, ¿quieres ser el nuevo Kiko Ledgar? El mítico Kiko Ledgar, animador genial, había conquistado la televisión española cuando en ese país había un solo canal de televisión. Me encantaría, respondí ofuscado, pero no tengo su talento. Si bien la madre de Micaela me quería, no deseaba ser mi suegra, pues consideraba con buenas razones que su hija merecía mejor suerte y ella también. No le gustaba que Micaela y yo viajásemos juntos, sin su vigilancia y atenta chaperona, que, que procuraba evitar nuestros roces furtivos, temerosa de que la hiciéramos abuela. Su hija Micaela, una ricura, me hizo hombre, me enseñó a ser hombre, me ayudó a dejar ciertas drogas y después me dejó como si yo mismo fuese una droga. Hizo bien, liberó a su madre del cautiverio de ser mi suegra. La más espléndida, rubicunda y altiva de mis suegras fue la madre de Cassandra, mi primera esposa. Era hija de diplomáticos estadounidenses, hablaba inglés mejor que español, parecía una modelo, una reina de belleza y vivía obsesionada por su apariencia y por la apariencia de su bella hija afrancesada y por mi desaliñada apariencia. Nunca vio con simpatía que yo saliera con su hija, le parecía que yo era poquita cosa. Le decía a su hija que yo no era de clase alta, bien alta, que yo no hablaba francés, que yo no sabía jugar polo ni montar a caballo tan siquiera, que yo no sabía jugar golf, que yo no era socio del Club Nacional, que yo no tenía suficiente pedigrí para pertenecer a su familia de linaje y abolengo. Porque en su familia todos hablaban francés y jugaban polo y eran amigos de algún duque, un conde, un marqués. Mi tercera suegra, la más altanera de todas, fue la que más me deploró, la que más parejamente me detestó y me temo, la que más sufrió por mi culpa. Curiosamente su hija, tras divorciarse de mí, se enamoró de un francés que jugaba polo, lo que presumo alegró a mi suegra tercera, quien vino a morir en la sala de operaciones tratando de ser más espléndida de lo que ya era. Mm. Tuve también una suegra oficial argentina en los años en que me enamoré de su hijo Martín. Era mi suegra cuarta, una señora pancha, tranquila, agradecida. Nunca me hizo un desplante, un desaire. No me trató con aspereza porque su hijo había salido del armario anunciando a mi amante. Lo aceptó todo con la sabia, risueña naturalidad de las buenas suegras. Me trató como si fuera su hijo.
Regalaba pastillas para dormir a hurtadillas de su hijo, me mandaba helados a mi apartamento, leía mis novelas, no se perdía mis programas de televisión. Le preocupaba que yo durmiese tan mal y estuviese engordando. Me ayudaba dándome somníferos y comiendo pizzas y empanadas conmigo. A veces incluso íbamos juntos a la peluquería y ella se hacía las manos mientras yo me hacía los pies. Creo que mi suegra argentina no me veía como un varón. Mm. Creo que me veía como si yo fuera una señora gorda y así me quería más. Yo le regalé un apartamento cuando se separó de su marido, que era un cero. Y a veces la visitaba a ella, y a veces la visitaba y ella prendía velas y recordábamos a la hija que perdió por culpa del cáncer y después me decía, ¿te caliento unas empanadas? Hace poco vino a visitarnos mi suegra Quinta, la más buena y generosa de todas, porque cumplía 70 años y queríamos agasajarla. Como de costumbre llegó cargada de regalos para su hija Silvia, para su nieta y para mí. Me regala siempre una ropa muy fina que yo por austero no compraría y que me queda perfecto, pues tiene un ojo notable para acertar con las tallas. Ya se ha jubilado, le gusta ir al club de playa, es muy querida por sus amigas y parientes. Le pregunté cuáles son sus nuevos propósitos tras cumplir 70 años. Quiero vivir tranquila, en paz, me dijo, bebiendo una copa de vino blanco. No quiero que me busquen para darme quejas o traerme problemas. Después me dijo que quería bajar de peso. No hagas dieta, le aconsejé. Como todo lo que te dé la gana y vivirás más años. Luego le pregunté a su esposo, mi suegro, un caballero honorable a la antigua, que ha cumplido 80 años, cuál es ahora su misión en la vida. No viajar más, dijo serenamente, no ir más al aeropuerto. Pensé, pronto cumpliré 60 años y yo también estoy cansado de viajar. Luego me dije, en adelante yo mismo seré mi propia suegra querendona y me cuidaré como ninguna de mis suegras oficiales y extraoficiales me ha sabido mimar. Bien, ese ha sido el artículo de Jaime Bailey en torno a las suegras. En torno a las suegras. Vamos a hacer un pequeño comentario porque me siento también un poco en el, no en el deber, pero sí comparto este tema de las suegras, porque bueno, yo he tenido algunas enamoradas y hay algunas suegras más querendonas que otras. En general nunca he tenido yo particularmente problemas, hasta donde sé, porque probablemente me lo hayan ocultado, pero nunca visiblemente he tenido un problema con mis suegras. Todas han sido unas señoras muy buenas, muy lindas, algunas más amables que otras, algunas más habladoras que otras, pero bueno. Eh, en este texto, en el de Jaime, no solamente hay una autobiografía chispeante, divertida, humorística, sino una sátira feroz de las estructuras que encorsetan el deseo. Jaime, con una mirada lúcida, pero también autodestructiva, convierte a cada suegra en un arquetipo de la sociedad que juzga, quila y condena. Como es natural, las madres hacen eso y siempre quieren tener el mejor partido para sus hijas. La madre de Ana está anclada en la hipocresía de una religiosidad de salón, una religiosidad más de cáscara, creo yo. La empresaria textil, pragmática y descreída. La aristócrata obsesionada con el pedigrí. Imagínate ya Jaime es de clase alta, alguien que sea de una clase más alta que la clase alta de Jaime, ¿no? Y la suegra argentina, que es maternal, que hasta ahora me parece la suegra más amable de su historia. Súper maternal hasta la abnegación. Y la quinta figura, ¿no? Que es más bien serena, que anhela paz en su vejez. Todas encarnan facetas de un mundo que reduce las relaciones humanas a transacciones de clase, moral o conveniencia, que es al final lo que hay. Sin embargo, Jaime no se limita únicamente a caricaturizarlas. Detrás de esta comicidad late una autocrítica feroz. Él es el bribón,
Él es el villano, él es quien seduce, miente y luego abandona. Pero, pero también es una especie de niño frágil que busca refugio en el afecto de esas mismas mujeres que desprecia. Porque no se puede negar que en el texto que Jaime regala hay una especie de dolor por no ser querido, bien recibido, bien amado, salvo por la suegra gordita y por la última suegra. Sus suegras le reprochan dos cosas. Falta de linaje, por un lado, la mamá de Sandra, ¿no? Y por otro lado, su inestabilidad emocional, y profesional también en un inicio. Y estas mamás reflejan de esta manera una obsesión por las apariencias que el mismo Bailey parodia, pero también perpetúa. Ojo al piojo, porque si lo tienes tan presente, es porque de alguna forma eres parte de eso también. Habría que ver también cómo es Jaime en términos de suegro, ¿no? Porque él no lo dice, lo dice. Tendríamos que tener la versión de las hijas. Y esa versión obviamente no la tenemos porque ninguna de las chicas va a hablar y va a escribir, por lo menos por ahora. Sería interesante que en algún momento lo haga. En términos de estructura de texto, es interesante cómo viñatea, cómo convierte a las suegras en unas viñetas, ¿no? En unas viñetas de cómics, donde él evoca un collage de fracasos y de aprendizajes. Cada madre política es una etapa en la vida de Jaime, desde muy inicio, cuando era muy chiquillo, muy jovencito, desde su inocencia intelectual con Ana, donde todo era tranquilo, ¿no? Y luego una cosa más fogosa con Micaela. Y luego el matrimonio fallido con Sandra. Es otra etapa. La relación que tiene con el argentino, con Luis Corbacho en realidad se llamaba, ¿no? Y que tenía con la mamá de él. Y finalmente la madurez de la suegra que ya es resignada, la mamá de Silvio. Este no es un recorrido que sea lineal, sino que es circular. Y Jaime inicia y termina hablando un poco del azar, como si sus elecciones fueran meros caprichos del destino. De hecho, así empieza, ¿no? Los dioses han querido, por no decir que el destino ha querido, cuando no es así. A uno realmente busca sus parejas. La prosa de Jaime es una prosa ágil, es una prosa irónica, que le gusta jugar con matices y contrastes, ¿no? Jugar con el tema de lo sagrado, con las misas y con los desafueros clandestinos que ha tenido. También le gusta jugar con lo aristocrático. Lo aristocrático, la clase alta, es algo que a él lo persigue y que es un tema que le interesa mucho en sus libros. Sus personajes tienden a ser de clase alta. A diferencia, por ejemplo, de Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene personajes que pueden ser de clase alta o pueden pertenecer a la clase más baja de todas. ¿Mm? Hay mucho humor, ¿no? Pronto seré mi propia suegra, dice él, y oculta con estas frases una soledad. Como sus textos son autorreferenciales, él habla solamente de sí mismo, entonces siempre se nota que hay una soledad o el presagio de una soledad venidera. El final donde Bailey dice mimarse a sí mismo es una confesión de derrota, porque ha convertido el amor en un juego de máscaras y ahora solo le queda ser espectador y actor de su propia farsa. ¿Mm? Y nos pregunta, luego al final nos interpela, ¿somos víctimas del destino o arquitectos de nuestras desdichas? Sus suegras, las suegras de Jaime, son más que personajes, son cómplices en un momento y juezas en otro momento de alguien que ridiculiza sus propios tropiezos para no llorarlos, porque él utiliza el ridículo para no sentirse triste, el ridículo en las otras personas. ¿Es un exorcismo? Sí, porque trata de redimirse a través de la burla, ¿no? Culpando a los supuestos dioses traviesos de lo que a él le ocurre. Pero al fin y al cabo, él mismo los ha ayudado a entronizarse. Esa es un poco la crítica que yo puedo hacer sobre el texto de Jaime Bailey, en este caso dedicado a las suegras.
que me parece súper interesante, la verdad, dicho sea de paso, porque es un tema, solamente había hablado en algún momento de una suegra, sobre todo la mamá de Sandra, que aquí le pone Cassandra, y ahí con la que parece no tenía una muy buena relación. Entonces, pero de las otras sí sabía muy poco nada. ¿Mm? Muy bien, ya me dirán en los comentarios qué les ha parecido este texto de Jaime y qué les parece esta relación que él va tejiendo también con estas eh, actrices secundarias que vienen a ser las suegras, ¿no? Suegras. ¿Tú cómo te has llevado con tu suegra? Me he llevado muy bien con mis suegras. Mi última suegrita ha sido una señora muy conversadora, muy atenta dentro de todo, ¿no? Yo no pude conocer mucho a mi primera suegrita, de mi novia oficial, porque ella no me oficializó. Yo sabía de su existencia y ella sabía de la mía, pero nunca compenetramos abiertamente, ¿no? Yo iba a su casa, tocaba la puerta y salía. Sandra, precisamente, se llamaba mi enamorada, mi ex enamorada, que ahora vive en Canadá. Sandrita. Saludos a Sandrita. Nos vemos en el siguiente video.